Piali, neno toca lilica el tonac. El sol alcanzará su cenit y nosotros llegaremos a la cuarta casilla de la 11ª trecena, el tonali Nahui Ocelot. Este tonali merece toda una ritualidad. ¿Por qué? Porque Nahui Ocelot es el nombre del primer sol cosmogónico. En el mito se cuenta que estaba pues todavía todo en oscuridad, estaban formando el Tlalticpac o más bien ensayándolo para la primera humanidad, que fueron los gigantes, y quien se ofreció a hacer un sol fue Yayauqui Tezcatlipoca, el espejo humeante de obsidiana, que sabemos que tiene una advocación que es el jaguar, y como señor de la noche hoy se nos presenta en este tonali Nahui Ocelot siendo Tepeyoloctli, el corazón de la montaña. Estamos aquí precisamente en un rinconcito, en una entrada de esta gran montaña en la zona de la cuesta cerca de Mendoza, Veracruz. Así que a este señor de la montaña, Tepeyoloctli, le vamos a tocar el caracol para honrar lo que él significa. Así hemos llamado hoy al corazón de la montaña y también le vamos a ofrecer un poco de pulque, que es, pues, ustedes saben que es una bebida sagrada porque vamos a honrar lo femenino. Recuerden que la señora de la trecena es Tlazolteotl y Tlazolteotl también es la regente del signo Ocelot. Así que bueno, ellas representan también a la tierra, a ese principio femenino que hace posible que las cosas nazcan en este plano. Así que le vamos a ofrecer un poco de pulque. Ahí está. Y bueno, salud. Moixpansi, Oshon Tlamacehuaca, como dicen en náhuatl. La señora Tlazolteotl, regente de este signo, recuerden que es el principio femenino maduro. También es la medicina, la que teje los destinos, la que barre los caminos. Hoy ella es una invitación a conectar con esta tierra maravillosa, con este suelo que tiene a Tepeyoloctli, el corazón de la montaña, como ya dijimos, como señor de la noche para potenciarnos. Hoy nos toca ser unos guerreros ocelote, unos guerreros que sabemos que se acechan a sí mismos como el ocelot, que no duda en intentarlo 1, 2, 3, las veces que sea necesario. No hay que desfallecer, que el entusiasmo no nos falte. Y recuerden que la energía del guerrero la toma del sol, de Tonatiuh, que hoy está en el numeral 4 y viene acompañado de Solin, esta codorniz maravillosa que alimenta a los soles y va a alimentar al guerrero ocelote que somos hoy. Y les voy a compartir algo sobre el guerrero ocelote y dice así: oh guerrero ocelote, sombra en la selva vibrante, te acechas en el silencio, con paso firme y elegante te presentas. Tu piel es un lienzo de estrellas, destellos en la penumbra, renaces radiante ante el sol, con ojos que son un lucero, andas y evocas el viento. Cada hoja es un susurro de lo que tú eres. Cada sombra en todo momento es tu compañía. Eres fuerza y sutileza. Eres un eco de antiguas leyendas. Eres un espíritu indomable, tejedor de sueños. A ti hoy te hacemos nuestra ofrenda. Y nuestro conjuro es el siguiente: hoy yo mismo soy Nahui Ocelot. Tengo la fuerza del primer sol cosmogónico. He aprendido a acecharme en esta vida. Como Solin ofrendo el líquido precioso de mi existencia. Soy información que no se pierde y con Tlazolteotl voy tejiendo mi propio destino. Dicen que el camino no está fuera sino dentro de nosotros. Así que hoy nos toca entrar a esta cueva maravillosa que nos habita para encontrar nuestra luz. Esas flores que vamos a colocar en nuestra piel, igual que el ocelot
o esas estrellas también para cuando sea de noche. Un placer compartir. Si te ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda, suscríbete a mi canal, Lili Caltonac en YouTube, porque Lili Caltonac no te abandona. Hoy te toca rugir como jaguar. ¡Te mata!